Buenas a todos, buenas profesoras y a todos los que vean este video en verdad. El día de hoy vamos a hablar sobre la transgeneracionalidad del trauma, así como los problemas de la fragilidad de la memoria colectiva y el olvido institucional de los detenidos desaparecidos, vinculando textos de la profesora Jimena Fanders y el documental Nostalgia de la Luz de Patricia Guzmán. Bueno, hoy día vamos a reflexionar en torno a un fenómeno psicológico que atraviesa a varias generaciones en el contexto de la memoria colectiva chilena. Como mencioné al inicio, la transgeneracionalidad del trauma, que se vivió durante la dictadura militar chilena desde 1973 hasta 1990. Este fenómeno se manifiesta en los nietos de exprisioneros políticos que, sin haber vivido directamente el trauma de la prisión o la tortura, muestran consecuencias psíquicas, emocionales, en sueños, en sus mensajes, en los silencios que reciben sus familias, construidos a partir de aquel pasado que no vivieron. La vivencia de aquel trauma se vuelve así colectiva, más que puramente individual a quienes pasaron por esas situaciones. Bueno, encontramos nosotros como interrogante principal cómo se transmite el trauma psicosocial de una generación a otra y de qué manera el arte, por ejemplo en el documental de Nostalgia de la Luz, junto a la investigación científica, pueden ayudarnos a entender el significado psicológico de esta herencia. Bueno, esta problemática a nosotros nos resulta relevante tanto para el psicólogo clínico como para el que ejerce en un campo más social, ya que revela el impacto de los hechos sociopolíticos en el sujeto y en el modo en que el pasado sigue vivo en el presente varias generaciones después de aquel trauma. Además, proporciona una oportunidad para reflexionar en torno a los mecanismos de memoria colectiva, resiliencia y reparación psíquica frente a experiencias de violencia institucional. Bueno, la articulación con el marco teórico es que en el texto de transgeneracionalidad del trauma psicosocial de la profesora Jimena Faúndez, el trauma atraviesa las generaciones sin necesitar que el sujeto vivencie directamente el evento. Esto se manifiesta en sueños, silencios, mensajes entre sus grupos familiares, y estos afectados revelan el haber el haber vivido esto a través del relato, así lo sienten como si ellos hubiesen estado ahí. Bueno, el proceso de transmisión del trauma se conserva en el habla, como mencioné anteriormente, el silencio y las representaciones mentales de las familias de las víctimas, así modificando su sujeto y sus vínculos. La memoria colectiva deja una huella emocional que se traduce en una vivencia de falta, de injusticia sin resolución que atraviesa varias generaciones. Esto, relacionándolo con el documental Nostalgia de la Luz de Patricia Guzmán, revela cómo el pasado de la dictadura sigue vivo en el paisaje de Atacama, por ejemplo, en los cuerpos de las mujeres que buscan los restos de sus desaparecidos con el acto de recordar frente al paso del tiempo. Este acto de búsqueda revela que el trauma no se va simplemente, sino que conserva, se hereda y se condiciona tanto el significado de lo que somos como el modo en que nos construimos en el futuro. Así, el documental proporciona un ejemplo vivencial de lo que se escribe la profesora Foundes en sus textos, que el trauma atraviesa generaciones, apareciendo en nuevos contextos, nuevos sueños, nuevos espacios de construcción colectiva, de memoria. Este cruce revela que el trauma de lo político se vuelve una herida psíquica colectiva que sigue sin resolverse y que pone en escena el rol de las familias, el arte, el duelo y el paso del tiempo y el manejo de dicho trauma. Al vincularlo con el marco teórico nos permite una comprensión más compleja de los procesos psíquicos asociados a estas experiencias sociales de violencia institucional, al situarlo en un contexto histórico, político más amplio. Además de que podemos dejar de considerar el trauma como un fenómeno puramente psicológico e individual. Así también, para entender que el sujeto se construye junto a la experiencia vivida por varias generaciones en un marco colectivo de injusticia, silencio y falta de reparación. Así, el análisis revela que el trauma tiene una dimensión tanto psíquica como colectiva, y aumentando nuestra comprensión del pasado, ya que sigue vivo en el presente. Bueno, ya siguiendo con lo que es la discusión un poco del tema, los elementos críticos, tanto en el documental como en las diferentes fuentes que fuimos analizando nosotros, em, podemos comprender que aquí las tensiones internas en el campo de la memoria colectiva y el envido institucional se hacen visibles en diferentes niveles. Por un lado, existen posiciones enfrentadas y conceptos poco claros que dificultan una comprensión común del tema. Por ejemplo,
Cuando se intenta construir relatos sobre experiencias traumáticas como las vividas en dictadura, se produce lo que algunos autores llaman una guerra interna en el lenguaje. Esto significa que, aunque se busque dar testimonio y construir una narrativa coherente, muchas veces resulta muy difícil poner en palabras algo tan doloroso y complejo. Esta dificultad crea zonas de silencio donde lo vivido no puede ser completamente representado, limitando así una memoria realmente auténtica y completa. También existe una tensión entre el deseo de mantener viva la experiencia y las dificultades para representarla adecuadamente. ¿Cómo sería esto? Que es que se refleja en cómo ciertos discursos oficiales usan términos que suavizan o neutralizan lo que ocurrió, lo ocurrido. Por ejemplo, hablar de proceso de reorganización nacional en lugar de decir directamente dictadura o genocidio es una forma de controlar el lenguaje para evitar esta confrontación real con la historia, y esta elección tan puntual de palabras ayudan a mantener el silencio y bloquear una expresión sincera del trauma. A esto también se suman vacíos importantes en las políticas actuales relacionadas con la memoria y la reparación. Si bien hay intentos por reconocer el daño y ofrecer justicia, muchas veces no logran hacerse cargo del impacto tan personal y subjetivo del trauma en las personas y también de las necesidades emocionales de las víctimas. Además, también se producen tensiones entre diferentes disciplinas que buscan abordar el tema, como el derecho, las ciencias sociales, la filosofía u otras. Cada una tiene su forma de entender y representar el trauma, lo que a veces provoca choques o interpretaciones incompletas. Por ejemplo, en uno de los textos hablan de la película de la muerte y la doncella, y se muestra cómo la verdad se presenta a través de una confesión, pero también cómo esa forma de representación depende del lenguaje y puede reforzar ciertos estereotipos, especialmente sobre lo femenino. Esto muestra que la lucha por nombrar y dar sentido a lo ocurrido no es solo un tema político o jurídico, sino también simbólico, cultural, y cómo nosotros también lo representamos en palabras. En conjunto, todas estas tensiones, ambigüedades y silencios afectan directamente la forma en que abordamos el olvido institucional y la fragilidad de la memoria colectiva. La dificultad para nombrar lo traumático, junto con la diferencia entre el discurso y la práctica, hace más difícil lograr una reparación real y construir una memoria que sirva como base para una sociedad más democrática, plural y consciente de su historia. Ya finalmente hablaríamos de la problematización o la reflexión final. Y en este punto es importante hablar de lo que sería la fragilidad de la memoria colectiva y el olvido institucional de los detenidos desaparecidos en Chile. Esto, la problemática que nosotros abordamos a través de la presentación, y cómo se reflejan las disputas y narrativas oficiales y no oficiales, revelando una tensión profunda en la construcción de la historia y la justicia social. Según el análisis de las comisiones de verdad y las disputas en torno a las narrativas del pasado reciente, la memoria no es un proceso lineal ni homogéneo, sino un campo de lucha donde diferentes actores buscan legitimar sus versiones y derechos. La persistencia de discursos negacionistas y la resistencia a reconocer ciertos hechos, como la conmemoración de mártires militar en 2015, evidencian cómo la memoria puede ser vulnerable y susceptible a la manipulación, generando un olvido institucional que afecta a la justicia y la reparación. Aquí nos hacemos la pregunta un poco de ¿hasta qué punto la memoria social puede ser considerada un acto ético y político en sí misma? ¿Qué implicaciones tiene la negación o el olvido en la construcción de una democracia auténtica? La reflexión ética y política nos invita a cuestionar cómo estas instituciones y la sociedad civil pueden colaborar para fortalecer una memoria inclusiva y plural que reconozca todas estas voces y las experiencias de las víctimas. Desde la perspectiva de la psicología, el rol puede ser doble. Por un lado, como disciplina que ayuda a comprender los procesos de memoria, trauma, reparación. Por otro, como un agente que puede contribuir a la reproducción de narrativas oficiales o a su transformación, promoviendo procesos de reconocimiento y empatía. La psicología tiene la responsabilidad ética de facilitar espacios de diálogo y reflexión que permitan confrontar el pasado con honestidad y promover la justicia social que venimos hablando. Durante este trabajo grupal también surgió la tensión entre la necesidad de recordar y la resistencia a hacerlo, lo que refleja la complejidad del problema. La experiencia mostró que la memoria no solo es un acto individual, sino un proceso colectivo que requiere de un compromiso ético-político. Desde la perspectiva de la psicología, eh, es importante seguir un compromiso ético-político constante, siempre, 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 y durante lo que es la ciencia, el arte y la historia, poder entrelazarlas como todo en conjunto para mantener viva la memoria, como se ve en este documental,
u otras formas de poder expresar la historia. Finalmente, la reflexión que emerge del análisis del documental y los textos es que la memoria es un acto político y ético que requiere de una construcción consciente y activa. La teoría y el análisis muestran que la memoria no solo busca recordar, sino busca legitimar derechos y justicia, y que la psicología puede jugar un papel clave en facilitar estos procesos, promoviendo una sociedad más consciente y responsable frente a su pasado. Una escena muy puntual y característica en la que Guzmán, en su documental Nostalgia de la Luz, afirma que la memoria es un acto de resistencia, imaginado en base a la temática del documental, que refuerza esta idea, subrayando que mantener viva la memoria es un acto ético. Y por otro lado, también Guzmán señala que la memoria no es solo recordar, sino también resistir. Junto a que también, además, hay otra escena en donde los familiares de los desaparecidos expresan que seguimos buscando porque si no recordamos, ellos desaparecen para siempre. También evidenciando que que la memoria es activa y que también es un acto político y ético que lucha contra el olvido y la negación institucional que hemos vivido mucho tiempo en este país. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado y eso sería todo por nuestra parte.